les voy a hablar acerca de este tema que es el sistema del complemento. Cuando uno empieza a estudiar este tema, la verdad es que genera muchísimos dolores de cabeza. Sin embargo, acá pues vamos a hacer todo lo posible porque a ustedes les quede claro. Lo único que yo les pido es, si por ahí en algún momento de la explicación tienen alguna duda, por favor no duden en preguntar, por favor. Y vamos a ir con calma para que esto, ¿verdad?, lo entiendan. Y entonces vamos a comenzar. Seguramente en este curso ustedes ya vieron lo que es el sistema inmunológico. Y por favor, aquí me gustaría que alguien me comentara qué es el sistema inmunológico para ustedes. A ver, ¿quién se anima? ¿Puedo participar? Sí, Adelante. El sistema inmunológico es el sistema de nuestro cuerpo que nos permite hacer frente a las enfermedades o infecciones que lleguen a entrar. Es como una barrera de defensa. Ok, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, por favor? Fernanda Gatica. Ok, muy bien, exactamente. Bueno, pues ahí está, su compañera ya comentó acerca, ¿no?, de lo que es el sistema inmunológico. Dice ella que pues son barreras, ¿no?, mecanismos que incluyen acá, ¿verdad?, varios aspectos que forman parte de este sistema y que nos van a ayudar a protegernos, dice. ¿Sale? Bueno, en realidad, pues creo que me parece una respuesta acertada. Ahora, ¿contra qué cosas, sí, nos va a defender el sistema inmunológico? Recuerden ustedes, fíjense que aquí entra ahora sí que la importancia que tiene el sistema inmunológico, porque sepan ustedes que nosotros estamos ahora sí que conviviendo con una variedad enorme de microorganismos, ¿sí? Hay algunos microorganismos que nos causan daño, aquellos que se conocen como patógenos, ¿sí? Pero también tenemos microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo, ¿no? Seguramente ya hablaron aquí en estas clases de aquellas bacterias que forman parte de, por ejemplo, de nuestra piel, de las mucosas, como la boca, como la vagina, ¿verdad? En donde están estos microorganismos formando parte de nosotros. Inclusive, ¿verdad?, a pesar de que nosotros como organismos pluricelulares, es decir, que estamos formados por muchas células, tenemos una gran cantidad de bacterias, ¿sí? De hecho, una gran cantidad en cuanto a nuestro peso son bacterias. Pero también existen estos agentes patógenos que pueden causar una enfermedad, ¿sale? Entonces, dentro de estos patógenos que afectan al ser humano, pues vamos a encontrar a aquellos como los virus, o aquí, por ejemplo, podemos mencionar al virus que está ocasionando todos estos estragos, ¿verdad?, que estamos viviendo actualmente, ¿no? El virus SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad de COVID-19. Por citar uno, podemos mencionar también a la poliomielitis, a la viruela, al virus del SIDA, al virus que causa, por ejemplo, hepatitis, etcétera, etcétera. También podemos mencionar aquí a las bacterias, que son estas células procarióticas, ¿verdad?, que pueden causar enfermedades tales como la tuberculosis, el tétanos, la tosferina. Asimismo, también se presentan hongos como la levadura Saccharomyces, que causa una enfermedad que se conoce como algodoncillo. Y bueno, aquellos hongos que causan pues estos problemas, ¿verdad? Sobre todo en los pies, ¿no? Tiña, por ejemplo, en algunos animales también. Y por último, a los parásitos, como por ejemplo los que causan el paludismo y la leishmaniasis, o Ascaris lumbricoides, por ejemplo, que es un parásito que seguramente en algún momento de nuestra vida todos nosotros tuvimos una infección causada por Ascaris lumbricoides, que es muy frecuente
Ay, por ahí alguien tiene problemas. Bueno, les comentaba que en el caso de ácido tiroides, pues, es una parasitosis que es muy frecuente en la población mexicana y pues sobre todo en la población guerrerense allá, sobre todo en las zonas donde no se cuenta, ¿verdad? Con tantas higiene, ¿verdad? Y bueno, estos son los grupos principales de patógenos, pues que pueden afectar a el ser humano. Sin embargo, nosotros tenemos, ¿verdad? Esto que ya mencionó su compañera hace un momento del sistema inmunológico. Ahora, recuerden ustedes, seguramente ya lo vieron acá, que el sistema inmunológico se divide en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Acá yo les muestro los componentes del sistema inmune innato, ¿sí? Este va a estar formado por ciertas células, como por ejemplo, aquí qué bonito, miren, el neutrófilo, los monocitos que después maduran y se convierten en macrófagos, ¿sí? Las células cebadas o mastocitos, células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos, ¿verdad? Y las células estas que se conocen como células natural killer o asesinas naturales, las NK, ¿verdad? Y bueno, esta gran variedad de células que forman parte del sistema inmune innato, ¿sí? Asimismo, también vamos a encontrar otros componentes, ¿sí? Que van a formar parte de la inmunidad innata. Por acá también vamos a encontrar, fíjense ustedes, a las barreras epiteliales, ¿sí? Proteínas plasmáticas y miren aquí dentro de las proteínas plasmáticas encontramos a las proteínas del complemento, ¿sale? Por otro lado también podemos encontrar pues ciertos receptores, estos que son conocidos como PANS, moléculas asociadas a patógenos o patrones moleculares asociadas a patógenos que van a reconocer, ¿verdad? Ciertas estructuras que forman parte del patógeno, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son las ventajas, así a grandes rasgos, del sistema inmune innato? Bueno, pues es una reacción, una acción rápida, ocurre dentro de las primeras 12 horas después de la infección y esto causa una inflamación aguda. La desventaja, pues la desventaja es que no genera memoria, ¿verdad? Lo que sí sucede con el sistema inmune adaptativo. Sin embargo, pues es la primera línea de defensa que tenemos contra todos los agentes patógenos que nos pueden ocasionar una enfermedad, ¿sale? Y en esta plática específicamente, chicos, voy a hablar sobre el sistema del complemento, ¿sale? Bueno, ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Qué es el sistema del complemento? ¿Sale? Y bueno, antes de entrar de lleno con ese concepto, quiero contarles una pequeña historia de este señor que se llama Jules Bordet, que por allá por los años de 1890 hizo el siguiente experimento. Vean ustedes, él era un inmunólogo, microbiólogo de nacionalidad belga. Ahora sí que, como dicen por ahí, pues sí era, ¿no? Sí era belga. Y bueno, vean ustedes aquí, voy a tratar de explicar un poquito lo que hizo él. Puso, por ejemplo, él bacterias, estas son bacterias, más suero inmune, ¿sí? Contra una bacteria que se llama Vibrio cólera, el que causa la enfermedad del cólera, ¿sí? Y observó que se causaba esto que se llama lisis, es decir, rompimiento de esas bacterias, ¿sí? Entonces, aquí en el suero inmune había un componente termoestable, esto ya lo sabían, es decir, que aguantaba, ¿sí? El calor, que se conocen como anticuerpos. Posteriormente, hizo lo mismo, pero ahora al suero lo calentó a 56 grados centígrados
y lo que observó fue la ausencia de lisis, es decir, ya no se rompían las bacterias, ¿sí? Pero en un tercer experimento encontró que si le volvía a agregar suero inmune fresco, ¿sí? Después de que hizo este experimento que se observa en B, otra vez se observaba la lisis de las bacterias. Entonces él dijo, bueno, pues aquí hay algo, ¿verdad?, que complementa, ¿sí?, que completa la función de los anticuerpos. Posteriormente hay otro señor, Paul Ehrlich, que fue el que ideó, ¿sí?, el término de complemento. Ahora, el complemento, así como lo definieron en ese tiempo, decían, es la actividad del suero sanguíneo que completa la acción del anticuerpo. De ahí viene el nombre de complemento. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? A ver, respecto, por ejemplo, a lo que hicieron en este pequeño experimento, chicos. No, maestro. Yo, doctor. A ver, dime. Adelante. Específicamente, ¿por qué una temperatura de 56 grados? Ok. Aquí cabe resaltar, qué bueno que haces esa pregunta. Te decía yo que los anticuerpos que ya estaban, que forman parte del suero inmune, es decir, ya están ahí los anticuerpos, son termostables. Eso significa que incluso aguantan incluso temperaturas de hasta 60 grados centígrados. O sea, eso ya está demostrado. Sin embargo, ¿sí?, a esta temperatura, en este caso, los componentes del complemento no aguantan esa temperatura. Son termolábiles. En ese caso, ellos son termolábiles, es decir, se denaturalizan. Entonces pierden su actividad. Como pierden su actividad, pues entonces ya no se observa la lisis, que sí sucede cuando no están, cuando no se lleva a cabo el calentamiento del suero. ¿Sale? Gracias, doctor. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, así, de esta manera, fíjense ustedes, con este sencillo experimento, bueno, lo vemos sencillo actualmente, ¿no? Pero para eso, para ese tiempo, de verdad que se necesitaba muchísima observación, ¿no? Y creo que por ahí, más adelante, creo que no sé muy bien, pero por 1914 creo que se le dio un premio, el Premio Nobel de Medicina a Jules Bordet por su descubrimiento de este proceso. Ahora sí, el sistema del complemento, dice acá, es un conjunto, vean ustedes, de 30 o más de 30 proteínas, en realidad son proteínas, del sistema inmune innato que actúan de forma conjunta y organizada. Y ahorita vamos a ver esto de conjunta, sobre todo organizada, ¿sí? Además de que es el principal efector de la rama humoral, ¿sí? Recuerden ustedes que esta parte de la inmunología, pues está principalmente ocasionada por las proteínas. Y además sirven para potenciar la respuesta inmune de los leucocitos. Y esta palabra de potenciar, ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo del sistema del complemento, ¿sale? Y bueno, comentábamos aquí que existen más de 30 proteínas que forman parte de este sistema. Fíjense que en estas tablas podemos ver todas las proteínas que están involucradas, vean ustedes, en lo que se conoce como cascada del complemento. Acá se menciona o se dice la palabra cascada porque efectivamente así sucede. Ahorita vamos a ver esta parte de la activación del complemento. Y bueno, podemos observar proteínas como por ejemplo la C1Q, la proteína MBL, las proteínas de la familia de las ficolinas, properdinas, la proteína C reactiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estas tienen una función como, actúan como reconocimiento. Es decir, van a reconocer a una estructura
que forma parte, ¿sí?, del patógeno o a una estructura que ya está unida al patógeno, ¿sale? Por otro lado, quiero mencionar esta proteína que es la CRP, conocida como la proteína C reactiva, que por ejemplo en el mundo médico, muchos médicos piden un estudio de proteína C reactiva para poder evaluar, por ejemplo, una infección. Cuando hay una infección, obviamente hay inflamación y todo esto. Ustedes ya saben que se producen citocinas proinflamatorias, ¿sí? Es decir, que van a promover la inflamación y una de las proteínas que se incrementan bajo un proceso infeccioso precisamente es la proteína C reactiva, ¿sale? Que, bueno, tiene también una función muy importante. Por otro lado, vean ustedes que vamos a encontrar estas proteasas. Cuando ustedes escuchen la palabra proteasa, significa que es una proteína que tiene la capacidad de romper, ¿sí?, a otra proteína, ¿sale? Tiene actividad catalítica. Y bueno, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar a C1R, que por ahí, vamos a ver un poquito más adelante, tiene una función muy importante en el sistema del complemento. C1S, más 1, más 2 y así sucesivamente. Otros componentes del complemento, pues C3 hasta C9. Ahora, aquí quiero énfasis en una situación. Los componentes del complemento se nombran utilizando una letra y un número. Vean ustedes, por ejemplo, C y el número 1. Y luego por acá tenemos C3, C4, también tenemos C2 y de esta manera se le va dando nombre a cada uno de los componentes del sistema del complemento. Ahora, vamos a ver más adelante que cuando se rompe, por ejemplo, una parte, ¿sí? En este caso, si se rompiera C3, se van a formar dos subunidades, una unidad mayor y una unidad menor, ¿sale? La unidad mayor, por lo regular, se nombra con una letra B, ¿sale? Y la unidad pequeña con una letra A minúscula. Ahorita explico todo esto. Pero bueno, aquí ustedes podrán dar cuenta, pues que son muchísimas las proteínas que forman parte del sistema del complemento. Ahora, ¿cuáles son las actividades que se han encontrado que realiza el sistema del complemento? Bueno, pues la principal o una de las principales es esto, que ya incluso lo había observado en un principio Bordet, que es la lisis del agente patógeno, que no es más que el rompimiento, ¿no?, de la bacteria que está ocasionando la infección. Entonces, partes de proteínas del complemento, vean ustedes, van a marcar a la célula blanco, en este caso puede ser una bacteria, ¿sale? Y la van a marcar para que sea reconocida entonces por células que van a fagocitar, ¿sí?, a esta bacteria. Es decir, yo la marco, ¿para qué? Para que un macrófago la pueda reconocer y ¡pum!, se la degrade. Esa es una primera función. Y la siguiente función, que es de opsonización, ¿sí?, que tiene que ver con el reconocimiento de estos patógenos, igual que, como había mencionado ahorita, van a marcar la bacteria, entonces va a permitir que el fagocito, pues, lo elimine, ¿sale? Pero por otro lado, fíjense, chicos, que también activan una reacción inflamatoria, porque sepan ustedes que cuando se activa el sistema del complemento, ¿sí?, se producen ciertas sustancias que van a permitir que varias células, ¿sí?, fagocíticas lleguen al sitio de la infección. Ahorita en otro esquema más completo voy a explicar esta parte, pero bueno, esto tiene que ver con la parte de activación de la reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque estas células que van a ser atraídas tienen receptores de complemento, ¿sí?
Entonces, de esta manera se lleva a cabo una señalización celular que va a permitir la llegada de estas células al sitio de la infección. Y otra función muy importante es la depuración de inmunocomplejos, es decir, estos que se producen, ¿sí? Y que pueden estar ahí en nuestro organismo, van a ser marcados por componentes del complemento, y estos van a ser reconocidos por fagocitos que entonces van a viajar hacia el hígado y hacia el vaso, donde estos inmunocomplejos van a ser eliminados. Y bueno, digamos que a grandes rasgos estos son las diversas actividades del sistema del complemento. Sin embargo, vean ustedes, quiero que vean esta imagen, recientemente se han encontrado más funciones de los componentes del complemento, ¿sí? Por ejemplo, ya he mencionado yo algunas, la activación de las células de los mastocitos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes del sistema del complemento? Uno de los más importantes, sin duda alguna, es C3A y también C5A, ¿sale? En este caso, esta célula, este mastocito, tiene un receptor. Recuerden ustedes que el receptor es una proteína que está ahí en la membrana plasmática, que va a reconocer en este caso C3A y entonces va a permitir la activación de esta célula. Entonces, digamos que estas funciones pues ya están descritas. Sin embargo, hay nuevas funciones que cumplen ciertos componentes del sistema del complemento, como por ejemplo, dice que a través de la C3b, ¿sí? Pueden participar en la homeostasis y diferenciación de linfocitos T. Esto es, digamos que, nuevas funciones del sistema del complemento que apenas se están describiendo. También hay, a través de estos componentes como C3dG, ¿verdad? Participan en la activación y maduración de los linfocitos B. Recuerden ustedes que los linfocitos B son aquellos que una vez que se activan, se convierten en células plasmáticas y estas son las que producen unas proteínas muy importantes que son los anticuerpos. Y miren, también ejercen función sobre varias células como las células endoteliales, ¿sí? Participan también como activación cruzada con la coagulación y con la activación de las plaquetas. Todo esto son funciones pues más recientes que se están atribuyéndole a ciertos factores que se producen durante la activación del sistema del complemento. Ok, Oscar. Bueno, ahora bien, Oscar, a ver, sí, adelante. Adelante. Para preguntarles aquí, fíjense, es mucha información hasta el momento ahorita. ¿Tienen alguna duda? ¿O tienen muchas dudas? Chicos, Yo, ¿tienen doctor. alguna duda? Adelante, por ahí alguien dijo que sí tenía una duda, adelante. Maestro, ¿cuál es la diferencia que lo marca ahorita, que marcó hace un momento usted, entre la lisis y la opsonización? Tengo entendido que la opsonización es marcar al agente patógeno para poder ser fagocitado por una célula fagocítica, y la lisis sería rompimiento de este mismo agente. Pero ¿cuál es la diferencia en sí? Usted había mencionado que en la lisis el complemento llegaba como un marcador y la opsonización también llega como un marcador, o simplemente llega la opsonización a marcar al agente patógeno para que llegue la fagocitosis. ¿Cuál sería la diferencia en sí entre estas dos? Ok, muy buena pregunta. Fíjate que ahorita, más adelante, sin duda te va a quedar más claro esa pregunta que tienes, esa duda que tienes. Sin embargo, tienes razón. O sea, la opsonización es que se va a marcar, en este caso, al agente patógeno, ¿sí? Ahorita digamos que lo estamos viendo de manera muy general, pero más adelante tengo ahí unas imágenes un poco más específicas para ver qué es lo que marca
específicamente qué parte del complemento es lo que marca, en este caso, a la bacteria, y qué parte del complemento, porque obviamente aquí no se observa detalladamente, son las que promueven la lisis celular, ¿sale? Aquí es de manera muy general, pero déjame decirte que ahorita, cuando veas la imagen, vas a ver que es un conjunto de proteínas, ¿sale? Pero sí tienes razón, en la opsonización se marca al agente patógeno para que sea fácilmente reconocido, ¿verdad? Por el fagocito, y entonces el fagocito lo destruya. Ya saben ustedes que se forma aquí el fagosoma, después el fagolisosoma, y bueno, es degradado con la unión de los lisosomas. Y acá sucede la lisis, pero con participación de más proteínas del sistema del complemento. Aquí ponen una nada más para, digamos, generalizar, pero en realidad son varias, ¿sale? Pero ahorita te va a quedar más claro. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias, maestro. De nada. Bueno. Ok. Aquí, ¿alguien tiene otra duda? Creo que sí, como dice el doctor Jorge, sí, es mucha información, la verdad, y todavía nos falta, sobre todo ver las vías de activación, que no quiero que se estresen por eso, la verdad, yo lo que quiero es que les quede claro nada más, ¿sale? Bueno, seguimos. Ahora, acá es donde se producen todos estos complementos de producción, es sin duda alguna el hígado. Sin embargo, también se han descrito que ciertas células, como las células endoteliales y las células epiteliales, también tienen la capacidad de producir los componentes del complemento. En el caso de las células epiteliales, del aparato digestivo y del aparato genitourinario. Por otro lado, también se ha descrito que ciertos monocitos y macrófagos también pueden tener esta capacidad de producir proteínas del complemento, y bueno, participan estas moléculas del complemento en lo que se conoce como la sinapsis inmunológica. Que no es más que el proceso por el cual se comunica, ¿verdad? Una célula con otra, para que entonces se lleve a cabo el proceso de activación. Creo que eso seguramente ya lo han mencionado aquí en las clases de inmunología. Y fíjense ustedes que recientemente... A ver, sí, dime. Aún no hemos visto cómo es esa presentación, esa sinapsis inmunológica. Ok. Pero bueno, aquí nada más quiero que pongan énfasis en que los componentes del complemento tienen que tener, ¿verdad? Lo produce en este caso esta célula, y la célula que está ahí vecina va a tener, o debe de tener, mejor dicho, un receptor para que reconozca a esta parte del complemento, ¿sale? Ese proceso de comunicación celular se conoce como sinapsis inmunológica, que seguramente lo van a ver con más detalle más adelante. Ahora, fíjense bien que esto se ha descrito recientemente que probablemente ciertos componentes del complemento tengan una función intracelular. ¿Esto por qué toma relevancia? Porque se supone que toda la función del complemento sucede fuera de la célula, es extracelular, no intracelular, pero bueno, se están describiendo nuevas funciones del complemento, ¿sale? Ahora, quiero mencionar otra cosa. Una vez que se producen, ¿sí?, las proteínas del complemento, estas van a viajar ahí en el plasma como proenzimas o zimógenos. ¿Eso qué significa? Que van a estar de alguna manera en una forma inactiva, ¿sale? Eso significa que después se tienen que activar para entonces ejercer su función. Eso a esas proteínas que están inactivas, pero que después de un corte, si después de un cambio, ya entonces se forman, toman su forma activa, a eso se le conoce como zimógenos, ¿sale? Bueno, entonces ya hasta aquí ya hemos visto dónde se producen, quiénes la producen y todo esto.
Ahora sí. A ver, dime, adelante. Entonces, cuando están inactivas, están en forma de proenzima y al momento de activarse, decimógenos, ¿o entendí No, mal? no, no. Proenzimas proenzimas o simógenos es lo mismo. ¿Sale? Ok. Ajá. Sí, Exacto. Ajá. Pues, por eso dice acá, se llaman proenzimas o simógenos. Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿sale? Bueno. Y vean ustedes, chicos, les presento a las 3 vías del complemento. Es decir, el complemento se puede activar a través de 3 vías diferentes. Vean ustedes. La primera es la vía clásica, la vía de las lectinas o la vía alterna. Y aquí está lo que habíamos comentado en un principio, que decía que el complemento es un sistema organizado, ¿verdad?, de proteínas que se van activando unas con otras. Y esto se conoce como cascada de señalización porque así sucede, ¿sí? Y vean ustedes, aquí podemos ver a todos los componentes que forman parte tanto de la vía clásica de la lectina y la vía alterna del complemento. Que al final de cuentas, no sé qué me preguntaba hace ratito, lo de la lisis, que si era lo mismo con opsonización. Aquí está la respuesta. Una vez que se activa, por ejemplo, la vía clásica, voy a explicar bien con detalle todo esto para que lo entiendan. Al final se va a formar esta. Al final, vean, todo esto se activa para que al final se forme esto que se llama MAC, que se conoce como espejo de ataque a la membrana. Que al final de cuentas, chicos, ¿verdad? Podemos sorprendernos porque son muchísimas proteínas y por favor, don't worry, be happy. Y no hemos visto nada. ¿Sale? Pero no se preocupen. Ahorita con calma vamos a ver en qué consiste esto. Ahora, vamos a ver que las vías que se encuentran aquí empiezan diferente dependiendo de la vía. En el caso de la vía clásica, debe de haber, ¿sí?, el complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? En el caso de la vía de las lectinas, lo principal acá es la participación de esta proteína que es la MBL, que no es más que la lectina de unión amanosa, ¿sí?, que se va a unir a componentes que forman parte de ¿quién? Pues del patógeno. Y por acá, la vía alterna, ¿sí?, sucede de manera espontánea porque se rompe el componente C3. Ahorita vamos a entrar en detalle con cada uno de estos, ¿sale? Pero bueno, vamos a ver entonces acá otra imagen de lo mismo, es igual que esta imagen de acá atrás. Sin embargo, podemos ver aquí que hay un proceso de iniciación, ¿sí?, de cuando se activa ya sea cualquier vía de complemento, hay un proceso de amplificación y hay un proceso de terminación, ¿sale? Aquí, por ejemplo, podemos observar que el principal sería la lisis del agente patógeno. Sin embargo, vean ustedes, también hay por ahí componentes que van a permitir la opsonización del agente patógeno, pero también componentes que van a permitir un proceso de inflamación, ¿sale? Bueno, para no entrar más en detalle, chicos, agárrense por ahí de donde puedan, porque vamos a ver la vía clásica del complemento. ¿Cómo se lleva a cabo la activación de esta vía? Bueno, ya lo había mencionado. Aquí entran en juego unas proteínas que ustedes ya seguramente ya vieron, que son los anticuerpos. A ver, alguien que me diga qué son los anticuerpos y cómo está estructurado un anticuerpo. A ver. ¿Puedo participar? Adelante. Los anticuerpos son quienes van a reconocer a los antígenos y hay 5
tipos de anticuerpos, que son el IgA, IgD, IgE, IgG y IgM. Ok, muy bien. ¿Alguien por ahí que quiera participar también? ¿Puedo participar? Claro, adelante. Adelante. Bueno, los anticuerpos son las moléculas activas solubles en una fracción de inmunoglobulina de lo que es el suero. Ok. En pocas ¿Alguien me puede decir cómo está? doctor. Sí, adelante. Por una región constante y una anticuerpos. región variable. Ok, una región constante, ¿verdad? Y una región variable. Exactamente. Miren ustedes acá, en la vía clásica del complemento, se va a activar porque estos anticuerpos, como bien lo dijo su compañera, van a reconocer un antígeno. En este caso, imaginen ustedes que es la bacteria. Obviamente, digo, no es tan así de grande el anticuerpo, ¿no? Comparado con la bacteria, sino aquí es un esquema, nada más para que nos quede más claro, ¿no? Van a reconocer el antígeno a través de la región variable o FAB, y una vez que se reconoce al antígeno, va a haber un cambio conformacional en la región FC del anticuerpo, y entonces eso va a permitir que la primera proteína del complemento, que en este caso es C1, ¿sí? A través de sus sitios de unión a la región FC, van a ser reconocidos. Y entonces aquí se forma un complejo que sería anticuerpo C1, ¿sale? Y entonces se activa la vía clásica del complemento. Ahora, ¿qué tipos de anticuerpos van a participar aquí? ¿Todos? No, solamente dos tipos, sea IgG o IgM, ¿sí? Esos dos nada más van a tener la capacidad de activar la vía clásica del complemento. Pero esto, chicos, esto solamente es el inicio de la activación de la vía del complemento por la vía clásica. Acá Oscar, vamos a observar. A ver, dime. En la diapositiva anterior, nosotros revisamos ayer que teníamos 3 anticuerpos que pueden ahora sí que activar el complemento. Así como tú bien lo dices, uno de ellos es IgG, el otro es IgM, que participan pues prácticamente en todo el cuerpo. Y hay otro que es IgA, que también puede activar la vía del complemento, pero exclusivamente en mucosas. No sé qué tengas de información al respecto, sí. Porque nosotros ayer revisábamos, de la literatura de Macomb, en mucosas comentaba que la IgA también es un anticuerpo para activar complemento. Sí, bueno, aquí hay que mencionar que la IgA es el principal anticuerpo que se encuentra en mucosas, ¿no? Exacto. Ajá. Mira, hasta ahorita que me preguntan, la verdad, no, al menos en los artículos que yo leí, no mencionaban nada acerca de IgA. Pero bueno, lo checamos. Algo, lo que sí es que en las mucosas, el principal anticuerpo, obviamente ahí sí es IgA, ¿no? Pues no sería, mira, no sería descabellado, ¿no? Lo que menciona el artículo que tú acabas de citar, porque, por ejemplo, hace ratito mencionaba que se pensaba que la función del complemento solamente era extracelular, pero bueno, recientemente se ha encontrado que también ya puede haber una función intracelular, entonces las cosas pueden cambiar, ¿no? Exacto, sí, claro. ¿Sí? O sea, acá lo que quiero que les quede claro, chicos, es que con el paso del tiempo, recuerden ustedes que la ciencia siempre está encontrando cosas nuevas, ¿no? Y seguramente no es descabellado pensar, por ejemplo, que IgA
también activa el complemento, porque también tienen las mismas, estructuralmente, pues son parecidas, ¿no? Exacto. Ajá, ¿sale? Pero deja, igual le echo una revisada y ya lo checamos, ¿va? Ok, vale. Vale. Bueno, entonces seguimos. Entonces, chicos, esto solamente es el inicio. Ahora, fíjense ustedes, aquí estamos viendo la estructura de la molécula C1Q, que se compone de 18 cadenas, ¿sí? Polipeptídicas que se unen para formar 6 brazos, como se puede observar acá, ¿sí? Helicoidales triples parecidos a colágeno, ¿sale? Esta parte de acá. Y tiene una cabeza que se conoce como globular, ¿sale? Además de que tiene asociado, ¿verdad? 2 copias de C1R y C1S, que en realidad estas funcionan como proteínas serina proteasas, es decir, van a cortar a otras proteínas en residuos de serina. Y bueno, la parte de globular de esta proteína se va a unir al dominio CH2 del anticuerpo, como lo vimos en, en la imagen que está aquí, que sería pues esta parte que se encuentra en la porción FC del anticuerpo, ¿vale? Y bueno, vean ustedes que acá en la fotografía, esta es una microfotografía electrónica de un complejo de C1, y vean, aquí podemos ver, se puede observar el tallo y las cabezas globulares, ¿sí? Que es lo que le permite la unión a la porción FC del anticuerpo. Y bueno, mencionaba que una de los anticuerpos que se pueden unir a C1 es la IgM, ¿sí? Vean ustedes que la IgM es una de los anticuerpos que se conoce como pentaméricos, ¿sí? Porque tiene varias zonas de unión, ¿sí? Al antígeno. Entonces, cuando está libre en el suero, esta proteína, la IgM, tiene una estructura que se conoce como estructura cerrada. Sin embargo, cuando se une al antígeno, vean ustedes, cambia su estructura, se conoce como forma de cuando está unido al antígeno, es cuando expone la unión para y vean cómo tiene una forma pues cerrada. Sin embargo, cuando se une al antígeno, que en este caso sería la flagelina, ¿sí? Vean cómo adopta esta estructura en forma de grapa, y bueno, de esta manera ya se puede unir aquí la primera proteína del complemento, y entonces seguir con la vía, ¿vale? Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en detalle, y creo que ya es demasiada información hasta ahorita, pero a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? No sean callados. Los de Guerrero no son tan callados, ¿eh? ¿Nada? Doctor, para rectificar solamente, un Dime. anticuerpo es una proteína, ¿no? Sí. Sí, un anticuerpo es una proteína. Doctor, yo cuando mostró los esquemas de las diferentes vías, me quedé con la duda de si había ciertos complementos que tenían vías específicas. O puede haber o es dependiendo en el momento las características que posean y se presenten para la activación de cada una. Sí, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, cada una de las vías se va a activar por componentes diferentes, ¿sale? Ahora, no sé si ahí están viendo las 3 vías. A ver, confirme nada más. Sí, sí se ve, doctor.
Ok, mira, contestando a tu pregunta, por ejemplo, en la vía clásica, que es la que íbamos a explicar, siempre esa va a comenzar, va a iniciar con la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo. Si inicia así, es vía clásica, ¿sale? Ahora, en el caso de la vía de las lectinas, va a unirse, va a iniciar, perdón, siempre con la unión de esta proteína, que es la MBL, que es la lectina de unión a manosa, y la manosa es un azúcar que forma parte de la membrana plasmática de ciertas bacterias. Por ejemplo, hay bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Entonces, estas bacterias van a tener manosa y entonces se va a unir ahí la proteína MBL. ¿Sale? Y entonces cuando tú veas que está la proteína MBL, entonces empieza con la vía de lectina. ¿Sale? Ahora, por otro lado, la vía alterna, ¿sí? Va a empezar con la hidrólisis, ¿sí? De C3, ¿sí? Aquí es independiente de anticuerpo, es independiente de lectina. Aquí solamente va a haber hidrólisis espontánea de C3. Ahorita vamos a explicar más detalladamente todo esto. Sin embargo, mira, por ejemplo, la vía clásica y la vía de la lectina se parecen muchísimo. ¿Cuál es la diferencia? Nada más, la única diferencia es cómo empieza. Pero si tú sigues la vía, podemos ver que se activa C4, C2, se forma este complejo que está aquí, que es la convertasa C3, de ahí se forma este complejo que está acá, que es la convertasa de C5, igual, igual, tanto en la clásica como en la lectina, pero iniciaron, su activación inició de manera diferente. Al final, van a converger las tres vías en la formación del MAC, del complejo de ataque a la membrana. Ahora, en el caso de la vía alterna, hay diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí van a participar otras proteínas que no participan en la vía de la lectina ni en la vía clásica. Pero al final de cuentas, si se sigue la vía, por ejemplo, aquí vamos, a ver, lo voy a marcar, aquí vamos, aquí, y igual va a converger al final en la formación del complejo de ataque a la membrana. ¿Sale? No sé si te quedó más claro ahorita. Sí, doctor, gracias. Ok. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Creo que ni hemos empezado bien, lo mero bueno. Quedan 9 minutos. ¿Cuánto? ¿Perdón? 9 minutos. Híjoles, yo creo que no vamos a acabar, ¿eh? Pero bueno, vamos a echarle. Bueno, ya le decía yo que se une la vía clásica, se une la proteína C1 al anticuerpo. Vean ustedes, aquí ya se une a través de sus dominios globulares y entonces se forma, ¿verdad? Este complejo que se conoce como C1Q, que está formado por C1R2, S2. Es el primer paso. Pero da la casualidad que en este caso la proteína R2, que es esta, activa, recuerden que tenemos dos copias de cada una, activa a una segunda R y esta activa a su vez a las proteínas S. Entonces ya una vez que se une, que se lleva a cabo la unión de este complejo, se activan las serinproteasas y entonces estas tienen la capacidad de romper primero a C4. Ustedes me pueden decir, oiga, pero es que no entra primero C2. Pues no. Aquí entra la primera confusión, que puede causar confusión esto. No entra C2 primero. Primero se rompe C4. Ahora, cuando se rompe C4, se van a formar dos subunidades. Una subunidad pequeña, que se representa con la letra A minúscula, y una subunidad grande que se representa con la B minúscula, perdón, sería entonces C4B. Ahora, tiene la capacidad de unirse a la superficie de la bacteria, ¿sale? Posteriormente, se rompe C2 y aquí entra otra confusión.
ustedes me dirán, ok, se rompe C2 y se forma C2A y C2B. Entonces C2B se va a unir a la membrana porque es la porción grande. Pues no, para echarle más confusión acá, la porción pequeña solamente en C2 sería C2B y la porción grande sería C2A, ¿sale? Entonces, se rompe el C2 y ya C2B se une al complejo que ya estaba aquí y se forma este complejo que se conoce como C4B2A, o mejor dicho, la convertasa de C3, ¿sale? Bueno, aquí ya puede generar un poco de confusión todo esto. No sé si hasta aquí, a ver, ¿sí la entendieron a esta parte? Sí, maestro. Ok. Sí, doctor. Ok, ahí vamos. Entonces ya se forma esta convertasa de C3, ahí está, y vean ustedes, esta convertasa de C3 va a tener la capacidad, vean ustedes, de romper ¿a quién? Pues a C3, y C3 va a formar una estructura grande y una subunidad pequeña. La subunidad grande, que sería C3B, se va a unir a este complejo que ya estaba acá, y se va a formar un nuevo complejo que se llama C4B2A3B, o mejor dicho, la convertasa de C5, ¿sale? Ahora, quiero destacar algo. La subunidad pequeña que se forma después del rompimiento de C3, que se conoce como C3A, chicos, tiene una función importantísima porque actúa como anafilotoxina. ¿Eso qué significa? Que va a incrementar el proceso inflamatorio, porque entonces va a ser reconocida por ciertas células que van a tener un receptor para C3A, lo cual va a indicar, mejor dicho, va a decir, ¿saben qué? Aquí hay una infección, vénganse, vénganse, quiero que vengan, estamos activando el complemento, pero quiero que ustedes vengan a fagocitar a las bacterias que están aquí, ¿sale? Eso es, digamos, que la función que tiene C3A, ¿sale? Bueno, entonces, por acá nos quedamos. Ya se forma la convertasa de C5, que ya vimos por quién está formado. Ahora, ¿a quién va a romper? Pues va a romper a el siguiente componente del complemento, que sería C5, ¿sale? Igual, rompe a C5 y se forma C5B, que es la porción grande, y C5A, que es la porción pequeña. ¿Y qué creen? C5A también va a participar como anafilotoxina, igual que C3A. Entonces, aguas. Aquí luego nos preguntan en los exámenes, ¿cuáles son las principales anafilotoxinas que se forman en el sistema del complemento? La respuesta es C3A y C5A, ¿sale? Y bueno, posteriormente, ya una vez que se forma el rompimiento de C5, ahí, vean ustedes, C5B ya entonces puede unir a C6, a C7, a C8 y a múltiples proteínas C9. Y entonces C9 ahora sí es el que va a formar un poco, ¿sí? O un hueco ahí en la membrana plasmática de la bacteria, ¿sí? Y entonces a todo esto se le conoce como complejo de ataque a la membrana, o MAC. ¿Qué va a realizar esto? Bueno, si nosotros tenemos ahí un poro en la membrana de la bacteria, pues va a entrar agua, ¿sí? Y va a perder ciertas moléculas, lo que va a conducir a la muerte de esa bacteria. Lo vamos a matar, ¿sale? Y bueno, de esta manera, hasta aquí culmina solamente la vía clásica del complemento, y creo que es para lo único que me alcanzó a hablar, porque todavía me falta hablar de la vía alterna y la vía de la lectina, que es más fácil de entender, porque ya vimos lo más importante, que en este caso sería la vía clásica del complemento. Entonces, chicos, no sé si por aquí tengan alguna pregunta o algún comentario. Doctor, yo creo que ya no me queda más tiempo, o tú dime.
Mira, a ver, déjame preguntarle a los estudiantes si están ocupados ahorita de 2 de la tarde a 3, y en caso de que no estén ocupados, si quieren recibir esta hora y el siguiente jueves ya no tendríamos clases. ¿Qué piensan? ¿Están ocupados si pueden o o lo dejamos para otra sesión a ver si nos permite también Oscar? Lo que digan ellos, yo estoy dispuesto. Sí, estamos esperando a ver qué piensan. ¿Tienen algún comentario? ¿Podemos seguir y ya no tenemos la clase del jueves de la siguiente semana o cortamos la clase? ¿Qué piensan? 304 dice que puede continuar, doctor, sin problema. Okay. 305 puede continuar. Sí, doctor, también podemos. Ok, bueno, ya que los dos grupos se están prestando, muchas gracias. ¿Y qué les parece también, maestro Oscar, qué te parece si hacemos un break de unos 10 minutos? Sí, está bien. Sí, me parece muy bien porque... Para que tomen agua, se relajen un rato. Estamos 91 en la reunión, ¿vale? Sí. Relájense, tómense ahí un poquito de agua porque todavía nos falta ver la vía alterna y la vía de la lectina, que va a ser ya más fácil, chicos, pero don't worry, be happy, hay que disfrutar este momento, porque estamos viendo el sistema del complemento, chicos, ¿sale? Entonces nos vemos en unos 10 minutos, ¿sale? ¡Ánimo! Voy por un agua. No, mejor, voy por una chela, mejor. Luego se le sale lo guerrerense, ¿eh? O por un mezcal, mejor, ¿no? Así es.